Chapter 81. Chapter 81. Leytown Final Parts. Punto de vista general. Aldril. Bastardo, te he oído. Gritó Gloin desde el retrete. Deja de gritarme al oído, se quejó Bilbo, que ayudaba a Gloin a levantarse. De un fuerte empujón, utilizando todas sus fuerzas, consiguió sacar a Gloin por el retrete, mientras que Dwalin, desde abajo, lo sostenía para llegar a la abertura. Al fin y al cabo, había que superar un desnivel considerable. El sistema de drenaje medieval era el que implantaban todas las casas de la ciudad del lago. Todos los desechos acababan en el lago, que, sorprendentemente, se mantenía limpio. Esto era gracias a la gran variedad de peces y algas que lo habitaban y se alimentaban de los desechos, manteniendo el agua pura. Como la puerta del baño estaba abierta, Aldril y Bain observaron la escena con diversión. «¡Uf, qué asco!», exclamó Gloin con una mueca de disgusto mientras sacudía su barba mojada. Al hacerlo, notó la sonrisa divertida de Aldril. Gloin apretó los labios y, con un gruñido, señaló a Aldril con el dedo. «Ni una maldita palabra, Aldril», amenazó, con el cuerpo temblando de vergüenza y de frío. Aldril levantó los brazos en señal de derrota, pero su sonrisa se volvió más burlona. «No diré ni una palabra», prometió. Sin embargo, ambos sabían que era una mentira piadosa. Por supuesto, algún día Aldril le contaría a su hijo Gimli todas las situaciones embarazosas por las que había pasado su padre. 3. Oye. Date prisa y ayúdanos. Date prisa, tengo frío. Gloin. Las quejas de los enanos no se hicieron esperar. Llevaban bastante tiempo en el lago y la mitad inferior de sus cuerpos empezaba a entumecerse. La fría temperatura del lago no era ninguna broma y, aunque sus cuerpos eran un poco más resistentes que los de los humanos, lo que les permitía nadar en aguas tan frías durante un tiempo, se les estaba acabando el tiempo. Las palabras de Aldril podían haber prometido que no se lo contaría a nadie, pero Gloin lo sabía mejor que nadie. Ese cabrón seguro que lo contará todo, fue lo que pensó en ese momento. Pero al oír las quejas de sus colegas, dejó de lado el asunto de Aldril por el momento. Con un resoplido, se dio la vuelta y, junto a Bilbo, ayudó a los demás enanos a subir. Aunque no podía negar que era una visión increíblemente divertida ver la cabeza calva de Dwalin asomando por el retrete, como un trozo de estiércol que se levantaba. Chapoteo. Se escuchó una leve bofetada acompañada de una risa. El rostro de Dwalin se arrugó de inmediato por la irritación y la ira. «Buen culo, Dwalin», se burló Fili, el culpable de la bofetada. Siendo uno de los más jóvenes y traviesos, no había perdido la oportunidad de fastidiar al enano más gruñón. «Maldito mocoso», gruñó Dwalin, mirando a Gloin y Bilbo con enojo. «Y vosotros dos, ni una palabra sobre esto», dijo, volviendo la mirada hacia Aldril y Bain. No pudo evitar tragarse su frustración hacia Aldril, que tenía los labios apretados y luchaba por no reírse. Resopló Dwalin mientras los demás lo ayudaban a salir del retrete. Después le tocó el turno a Balin, seguido de Thorin y el resto de los enanos. Los más jóvenes, más resistentes al frío, fueron los últimos en salir. El grupo se quedó de pie, empapado y temblando. «Sígueme. Hay una chimenea arriba donde podrás calentarte», dijo Bain. Bajo la mirada de todos los enanos, fue el primero en subir las escaleras. Lo que no sabían era que, al igual que Aldril, Bain también luchaba por no reírse. «Vamos», dijo Thorin, siendo el primero en subir las escaleras. Los demás lo siguieron, excepto Kili, que se quedó atrás, agarrándose el estómago. «Vuelvo enseguida», le dijo a Fili. Fili, un poco preocupado por su hermano, preguntó: «¿Estás bien?» «No, bebí demasiada agua del lago y es posible que haya comido accidentalmente un trozo de mierda», murmuró Kili antes de correr al baño a vomitar. 1. «¿Qué hace ese niño tan bonito aquí?», exclamó Gloin al ver a Legolas en la casa de Bart. Su grito reflejaba lo que muchos de los enanos estaban pensando, incluido Thorin, que miraba a Legolas con evidente desagrado. Después de todo, ese estúpido elfo había tomado la espada élfica que Thorin había encontrado en la cueva de los trolls. Su resentimiento solo aumentó cuando la vio envainada en la espalda del elfo. «Necesito permiso para estar aquí», replicó Legolas con una sonrisa desdeñosa. La verdadera pregunta sería: «¿Qué están haciendo ustedes, ratas mojadas, en este lugar?», añadió, provocando el disgusto general de los enanos. «Legolas», murmuró Sigrid suavemente mientras tomaba su mano. El gesto alivió la incomodidad de Legolas y, haciendo caso omiso de los enanos, le devolvió la sonrisa. «Está bien», le susurró. «Jeje». La sonrisa burlona de Gloin apareció cuando notó que la joven humana, que parecía ser la hija del barquero, era la compañera del chico bonito.
A sus ojos, Legolas había demostrado su misión. Tomen, usen esto, interrumpió Bart, saliendo de una habitación con ropa suelta en sus manos. Pueden poner su ropa a secar junto a la chimenea, les recordó. Gracias, barquero, dijo Dwalin mientras tomaba la ropa. Esta acción sorprendió a todos, pues quienes conocían su temperamento lo miraron confundidos. ¿Qué? Preguntó, frunciendo el ceño ante las miradas de sorpresa. Al darse cuenta de la razón, explicó. El barquero ha hecho mucho por nosotros. Aunque le pagamos, podría habernos delatado, pero no lo hizo. Además, nos dejó escondernos en su casa, aclaró, ganándose la aprobación de Balin, quien asintió con la cabeza. Bart se sintió agradecido por las palabras del enano. Era bien sabido que los enanos eran testarudos por naturaleza, y que uno de ellos le agradeciera fue una sorpresa. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, señaló la habitación del fondo y dijo, «Puedes cambiarte allí». Asintiendo, todos los enanos caminaron hacia la habitación de Bart. Sus pequeñas y empapadas figuras eran una vista divertida para los espectadores, especialmente Legolas, quien observaba burlonamente las formas de los enanos. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Aldril. Como los enanos estarían ocupados cambiándose, no quería parecer desagradecido por no hacer nada, así que se ofreció a ayudar. Sí, evita que los enanos y el príncipe elfo se maten entre sí, murmuró Bart con una media sonrisa, y luego se volvió hacia la cocina para ayudar a su hija a preparar los platos. Hoy tendrían una gran comida y, como había invitados, era necesario preparar más platos. Espera, dijo Aldril, deteniéndolo. Toma este venado. No quiero que los enanos acaben con tu suministro de comida. Mientras hablaba, sacó una generosa cantidad de venado de su anillo de almacenamiento, que habían obtenido de Beorn. Bart lo aceptó sin dudarlo. Gracias, respondió. Había oído hablar del apetito insaciable de los enanos y había planeado servirles pequeñas porciones, pero ahora podría usar la carne de venado para alimentar a sus hijos, quienes disfrutarían de un día sin pescado. Mientras Bart se dirigía a la cocina, Aldril levantó la vista. Observó la flecha negra, que estaba siendo utilizada como estante para algunos ingredientes, y le pareció una visión extraña. Una flecha capaz de atravesar las duras escamas de un dragón, ahora reducido a un simple soporte para alimentos. Si alguno de los enanos la viera, se indignaría. ¿Cómo podía una de sus grandes creaciones usarse para colgar ingredientes? ¿Es una ballesta enana? Un comentario cercano interrumpió su reflexión. Curioso, volvió la mirada hacia Thorin y Balin, que observaban una ballesta enana desde lejos. ¿Ballesta enana?, susurró Tauriel a su lado, fijando también su mirada en la alta torre del campanario, donde la ballesta descansaba sobre el tejado. ¿No es común verlos?, preguntó Aldril aprovechando para aclarar su duda. Thorin sacudió la cabeza y miró hacia otro lado. No, no es algo común, respondió, con la mirada perdida en los recuerdos. Los últimos que hizo mi gente fueron destruidos por ese dragón, continuó. La ciudad de Dale tenía algunos que les regalamos, pero el dragón también los destruyó en su ataque. Es cierto, interrumpió Balin. Cuando salimos de Erebor, la ciudad de Dale estaba en llamas. Continuó su relato con tono melancólico. Fue el primer lugar al que atacó el dragón, por lo que era natural que las ballestas fueran destruidas. El dragón sabía lo que hacía, añadió Thorin. Se sabía que el acero élfico y las flechas negras de los enanos eran la única forma de atravesar las duras escamas de un dragón. Por eso atacó a Dale primero, añadió Balin. Girión, el rey de Dale, reunió a sus hombres para defender la ciudad, pero fue inútil. Sentado en el sillón con alas junto a la ventana, Balin tenía la mirada perdida en el recuerdo. Girión utilizó todas las flechas negras disponibles, pero eso ya no importa, continuó Thorin. Si hubiera sido mejor tirador, las cosas habrían sido diferentes. En un rincón de la habitación, Bart, que había estado escuchando la conversación desde la ventana, dio un paso adelante de repente. Mirando a Thorin escudo de roble con una sonrisa, comentó. Hablas como si lo hubieras vivido tú mismo. Porque yo estaba allí, respondió Thorin, con la voz cargada de recuerdos. Vi con mis propios ojos cómo sus flechas fallaban. En ese momento, comprendió que Erebor estaba condenado. A pesar de su resistencia, no podían hacer nada contra el poder del dragón. Entonces también debes saber que Girión hirió al dragón en el abdomen, cerca del ala izquierda. Interrumpió Bain, lleno de energía. Solo necesitaba una flecha más y el dragón habría caído. Eso no es más que una leyenda, muchacho, respondió Gloin desde la chimenea. Si fuera cierto, el aventurero Tindomiel lo habría matado.
Echó un jarro de agua fría sobre el entusiasmo de Vine. Ese elfo, murmuró Bart, mirando a su hijo y asintiendo. Puede que solo sea un cuento, hijo, añadió, notando la decepción en el rostro de Vine. Pero también podría ser la razón por la que ese elfo logró ahuyentarlo. La cena está lista. La conversación fue interrumpida por Sigrid, que alegremente colocó sobre la mesa un estofado de venado, abundantes verduras y frutas frescas y algunos vasos de agua. Ver una mesa a rebosar de comida era algo inusual en esta casa, pero aún así fue una buena noticia. Thorin, que ahora vestía ropas holgadas, miró a los enanos. Comamos y esperemos que se nos seque la ropa antes de irnos, dijo. Dejen sus armas junto a la chimenea. Bosque negro. Finduilas. Exclamó Talwen, abrazando con gran alegría a una de sus viejas amigas. Es raro que vengas de visita. ¿Qué te trae a mi reino? Preguntó con curiosidad. Talwen le devolvió el abrazo con calidez Finduilas. Ambas bellezas eran como dos soles dorados, la más joven de los Noldor junto a uno de los pocos Banjar que aún habitaban en la Tierra Media. Su presencia aportaba armonía y luminosidad al entorno. Probablemente puedas adivinar el motivo de mi visita. El hijo de Túrin, respondió Talwen, con su radiante sonrisa aún presente mientras adivinaba el propósito de la visita de Finduilas. Temo decirte que ya se ha ido. Su inevitable enfrentamiento con el dragón está a punto de ocurrir. Por eso mismo vine aquí corriendo. No puedo dejarlo solo. No puedo permitir que el hijo de Túrin caiga. Entiendo tus razones, Finduilas, dijo Talwen con una mirada distante. Pero Galadriel ya debe haberte informado. El muchacho debe enfrentar esta prueba sin ayuda. Dol Guldur. Debes darte prisa, Mitrandir. Las oscuras sombras de Sauron se están extendiendo hacia Erebor, dijo Galadriel, con su delicada voz que transmitía poder y sabiduría. Debes advertirles del peligro. Gandalf asintió con la cabeza, respirando con dificultad. Me marcharé de inmediato, dama Galadriel. No perdió tiempo y, con la ayuda de Radagast, partió a toda prisa hacia Erebor. Tenía que advertirles sobre el ejército orco que se acercaba y, si era posible, ayudar a Aldril a derrotar al dragón. De lo contrario, sería extremadamente peligroso que el dragón ayudara a los orcos. Galadriel, con los ojos ligeramente cansados por la batalla, miró hacia Erebor y murmuró suavemente al viento. Que la bendición de los Valar te acompañe, Aldril. Espero que puedas sobrevivir a la prueba de tu existencia. Punto de vista general. La casa del bardo. Apreciamos tu hospitalidad, bardo, dijo Aldril agradecido, sin querer molestar más en la casa de otra persona, especialmente sabiendo que la presencia de los enanos podría traer problemas. A su lado, Bilbo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto común en Hobbiton para expresar gratitud por la hospitalidad. Y, en efecto, Bilbo era un pequeño hobbit educado. Si cualquier otro de Hobbiton estuviera aquí, lo habría confirmado. Usted fue muy amable con nosotros, señor Bart. Permítame decirle que es uno de los pocos que nos ha recibido con tanta cortesía durante todo nuestro viaje, declaró, de pie con las manos en las caderas y la cabeza en alto. Odio cuando actúa así, se quejó Dwalin desde atrás del grupo, y realmente lo odiaba. Durante todo el viaje, la exagerada cortesía de Bilbo lo volvió loco. Su hábito de ser brusco estaba profundamente arraigado en sus huesos, por lo que la excesiva cortesía de Bilbo le ponía los pelos de punta. Muestra algo de respeto, añadió Balin, dándole a Dwalin un suave codazo en las costillas, lo que le hizo sisear de fastidio. Pero por gran respeto hacia Balin, no dijo nada, solo murmuró palabras incomprensibles. Sí, Dwalin, recuerda que la cortesía de Bilbo nos ha ayudado bastante, le recordó Kili con una media sonrisa. ¿O has olvidado que, en Bree, la cortesía de Bilbo nos ayudó a atravesar la puerta sin ningún problema? Lo recuerdo. Si no fuera por su actitud amistosa, esos guardias te habrían dado una buena paliza, coincidió Fili, uniéndose a su hermano. Y luego estuvo aquella vez en la que ese elfo. Está bien, no tienes que recordármelo, interrumpió Dwalin con evidente fastidio. Estos dos hermanos podían sacarle de quicio fácilmente, un don, según habían dicho. Son unos niños estúpidos, murmuró en voz baja. Ignorando el parloteo de sus compañeros, Thorin dio un paso adelante. Su rostro reflejaba orgullo mientras miraba al hombre que les había dado refugio y una forma de entrar a la ciudad sin que nadie se diera cuenta. No lo demostraría, debido a su orgullo de enano, pero estaba agradecido. En nombre de la expedición, te agradezco tus servicios, bardo, dijo en un tono que no era demasiado arrogante, pero ciertamente no alegre. La actitud de Thorin podría parecer divertida a quienes no lo conocían.
Sus ropas mojadas y el ligero olor que desprendía lo harían parecer más un vagabundo que un rey. De nada. Ten cuidado al atravesar la ciudad. La noche esconde pequeñas grietas que podrían hacerte caer. Camina con cuidado y estate alerta ante los guardias. Las palabras de Bart no fueron dichas con mala intención. Podría haber ganado dinero delatando a los enanos, y los enanos lo sabían. Pero Bart, sí, el gobernador había ofrecido una valiosa recompensa por cualquier enano que entrara en la ciudad. ¿Pero Bart haría eso? Por supuesto que no. Era un hombre honorable. Había hecho un trato con los enanos y su código moral dictaba que traicionarlos iría en contra de sus principios. Además, las monedas que tintineaban en su bolsillo demostraban que el trato con los enanos había sido más beneficioso. Mientras se llevaba a cabo la despedida con Bart, lejos del grupo de enanos, Tauriel y Legolas se encontraban enfrascados en su habitual conversación, ambos ocultos bajo sus capuchas que ocultaban su radiante belleza. No querían llamar la atención, una carga que debían soportar debido a la belleza con la que habían nacido. ¿Estás seguro de que quieres ir con él?, preguntó Legolas con duda. Será muy peligroso enfrentarse a ese dragón, añadió, con la preocupación evidente en su voz. ¿Y cómo no iba a preocuparse? Su querida hermana adoptiva acompañaría al hijo de aquel famoso aventurero, enfrentándose al dragón más grande que existía en la actualidad, una hazaña que no podía decidir si calificar de valentía o de estupidez. 5. Sí, le prometí a Lady Tindomiel que cuando su hijo se cruzara conmigo, lo acompañaría en su viaje. Y no pienso faltar a mi palabra. Tú, más que nadie, sabes cuánto odio no cumplir una promesa, dijo con firmeza. Y, en efecto, despreciaba no cumplir una promesa, un rasgo profundamente arraigado en su ser, una cualidad que había heredado de su difunto padre. Si Finduilas o cualquier otra persona que conociera a Belot viera la actitud de Tauriel, gritaría. Igual que su padre. Legolas aceptó las palabras de su hermana adoptiva y no dijo nada más. Sabía que tratar de convencerla sería inútil. Cuídate, dijo de mala gana. ¿Qué más podía decir? No era un elfo particularmente expresivo a menos que estuviera con su amada Sigrid. Vamos, debemos partir. El día de Durin se acerca y solo tenemos 2 días de ventaja, interrumpió una voz aguda, cortando bruscamente la conversación. Al volverse hacia el origen de la voz, vieron que era Thorin, dando órdenes de marchar. Cuídate, Legolas, añadió Tauriel con una sonrisa cariñosa. Entendía su preocupación, pero ya no era una niña que necesitaba protección. Era una de las elfas más hábiles con el arco y las dagas de todo el reino élfico del Bosque Negro. Ya no había necesidad de que la protegieran. La mansión del gobernador. En el centro de la ciudad se alzaba una mansión construida con esmero y con la mejor madera, rodeada de un amplio círculo de agua y de casas de fina factura. Allí vivían los personajes más importantes de la ciudad, un pequeño grupo que hacía alarde de una riqueza que la mayoría de la población no poseía. Los impuestos procedentes de las ventas en el mercado y de la construcción se reflejaban claramente en la extravagancia con la que se construyó este lugar. En el segundo piso de la mansión, construida con los impuestos de los ciudadanos, se sentaba un hombre alto, cuya obesidad era evidente desde lejos. Vestía con orgullo una túnica lujosa y exquisita, y su cabeza calva estaba enmarcada por mechones de pelo rojo que no hacían más que acentuar su fealdad. Su corpulento cuerpo estaba sentado frente a una gran mesa llena de exquisiteces. Frutas y verduras frescas, cordero, cerdo y venado, todo servido en platos de colores delicados, en marcado contraste con aquellos que solo tenían un pescado para comer cada día. Si alguna de esas personas estuviera aquí, exclamaría indignada. Este hombre era naturalmente descuidado, no le interesaba la escasez de alimentos que asolaba la ciudad que gobernaba. Una actitud insensata, en verdad. ¿Por qué descuidar a las mismas personas que pagaban los impuestos que le permitían vivir en un lujo tan excéntrico? Gobernador, lamento informarle que la princesa y el príncipe elfo se están quedando en la casa de Bart, dijo Alfrid, de pie a su lado, observando cómo el gobernador comía como un cerdo, interrumpiendo su comida con la noticia. Uf. La noticia lo golpeó como una flecha en el corazón, provocando que se atragantara con el bocado de comida que tenía. Su cara gorda se tornó de un morado oscuro y, desesperado, agarró una copa de vino, el líquido se deslizó por su garganta, limpiando el trozo de carne que casi lo había matado. Enfadado, arrojó la copa sobre la mesa y, con una velocidad sorprendente para su peso, saltó de su silla, un salto que sobresaltó a Alfrid, provocando que diera un paso atrás sorprendido. «Eres un idiota. ¿Hace cuánto tiempo que los viste?».
Sus gruesas papadas temblaban con cada palabra, una visión tan horrible que incluso Alfred la encontró repulsiva, aunque seguramente el gobernador debe haberse mirado en un espejo antes para saberlo. Hace unas 5 horas, mi señor, dijo Alfred con voz mansa, con los hombros encorvados por el miedo y la vergüenza. Sabía que había cometido un error, pero no podía admitir que lo había olvidado debido a la vergüenza que le habían causado. Así que optó por la forma más sencilla y fácil de escapar de la situación. Pero no fue culpa mía. Bart me amenazó para que no dijera nada, mi señor, añadió Alfred con voz temblorosa, haciendo gala de la astucia que le había valido el puesto de mano derecha del gobernador. Su engaño era tal que había conseguido engañar a todos los estúpidos habitantes de la ciudad del lago. Solo Bart había descubierto sus planes, una espina en su costado que había intentado quitar con mentiras y palabras duras. ¿Pero funcionó? ¡No! Tuvo el efecto contrario, avivando las llamas de la rebelión entre los ciudadanos. Circulaban rumores de que se alzarían en armas para derrocar tanto al gobernador como a él. El rostro obeso del gobernador se puso rojo, una imagen que habría sorprendido a cualquiera. Este era un defecto del hombre, su piel cambiaba de color según su estado de ánimo. El rojo indicaba ira e irritación, un tono más oscuro significaba tristeza y vergüenza, y su tez pálida natural era un signo de calma y normalidad. Ese maldito bardo seguro que está tramando algo. Gritó furioso. ¿Qué estás esperando? Llama a los guardias. Voy a saludar a los príncipes como es debido. Con el grupo expedicionario. Vaya broma de seguridad, murmuró Killy mientras caminaban por la ciudad ligeramente a oscuras, iluminada únicamente por las farolas colocadas en los postes cercanos. A lo lejos, podían ver al hombre encargado de encenderlas. Un trabajo aparentemente sencillo, pero que se había convertido en una rutina tediosa, como lo evidenciaba la expresión aburrida en el rostro del hombre. En su camino, rara vez se encontraron con guardias, y los pocos que vieron estaban sentados bajo pilas de barriles, riendo y bebiendo. El problema no era una falta total de seguridad, sino la costumbre de lidiar solo con pequeñas peleas entre jóvenes rebeldes. Sin aldeas cercanas y con el dragón que una vez los atormentó desaparecido hace tiempo, los guardias se habían vuelto complacientes. Los ancianos eran los únicos que recordaban la sombra del dragón sobre la ciudad y sus ataques a los incautos, historias que ahora se descartaban como meros cuentos. Ese dragón sobre la ciudad. Por favor. Se burlaron las generaciones más jóvenes. Son solo divagaciones de viejos seniles. Pero para los ancianos que habían vivido el tormento del dragón, esas palabras eran un insulto. Oh, gran Valar, rezaron, que ese dragón nunca regrese para hacer llover fuego sobre esta ciudad de tontos. Esta complacencia había hecho que los guardias relajaran su vigilancia. Después de todo, ¿quién se atrevería a entrar en la ciudad sin ser detectado? ¿Los elfos? No seas ingenuo, decían. ¿Qué querrían los altos elfos en esta ciudad decrépita? Bueno, eso funciona a nuestro favor, añadió Philly, con una sonrisa burlona en sus labios. Por fin. Al menos esta vez tendremos un camino fácil, murmuró Glóin, un murmullo que muchos oyeron, incluido Aldril, que miró al enano con desinterés. Parecía que no había aprendido a mantener la boca cerrada a tiempo. Como si se tratara de una señal de mala suerte, se oyó un sonido de pasos por delante y rápidamente aparecieron varios guardias. Entre ellos estaba Alfred, con un rostro que recordaba al de un orco, fácil de distinguir. A su lado, un hombre tan obeso que le costaba moverse, sudando profusamente. ¡Qué gordo! Fue el pensamiento tácito de todos los que lo vieron, más gordo que un cerdo y más ancho que su querido y difunto amigo Bombur. Silencio, susurró Thorin desde el frente. Escóndanse. Pero la mala suerte no los dejaría en paz. La bocaza de Glóin había sido la causa, y ahora pagarían las consecuencias. Con un movimiento brusco, Glóin pisó una tabla de madera, que se rompió y una pila de barriles se derrumbó, llamando la atención del gobernador y su séquito. ¿Quién es? Gritó el capitán de la guardia que estaba al frente. Entrevió una pequeña figura y pensó que podría ser un niño. Pero para su sorpresa, cuando se acercó, un grupo de enanos yacían en el suelo, aparentemente derribados por los barriles caídos. Sorprendido, sacó su arma, seguido por los demás guardias, que rápidamente rodearon a los desprevenidos enanos. ¿Qué hace un grupo de enanos a estas horas? Se preguntó en voz alta el gobernador. Seguro que intentas causar desorden, mi señor, respondió Alfred, y su joroba se hizo más prominente cuando se inclinó para mirar al enano Glóin. ¿O me equivoco? Aparta esa horrible cara de mí. Rugió Glóin, asestando un fuerte puñetazo en el rostro de Alfred.
Esta acción fue interpretada como un ataque por los guardias, que se acercaron y acercaron aún más sus espadas a los enanos. Sujetándose el rostro magullado por el puñetazo, Alfred señaló a los enanos mientras gritaba: «¡Arréstenlos! ¡Rápido!». El alboroto había llamado la atención de los habitantes del pueblo, que se encontraban cómodamente en sus casas. Uno a uno, comenzaron a salir para ver qué estaba sucediendo, un comportamiento humano natural. Su sorpresa fue grande cuando vieron a un grupo de enanos siendo arrestados por los guardias. En un rincón, Aldril yacía escondido, cubriendo a Tauriel con una capa que pertenecía a su madre, una con propiedades únicas que le permitían esconderse de sus enemigos. Esta era la segunda vez que la usaba, habiéndose preparado para lo que vendría en el momento en que Gloin hablara, y su intuición estaba en lo cierto. Logró ocultar a Tauriel con él, no es que ella lo necesitara, pero quería evitar la molestia de preguntas que estaba demasiado cansado para responder. La situación dio un giro de 180 grados cuando un enano se puso de pie ante todos los guardias y declaró con voz majestuosa: «Soy Thorin Escudo de Roble. Hijo de Thrain y nieto de Tror. El legítimo rey bajó la montaña, y he regresado a mi hogar». Thorin, al darse cuenta de que no había otra solución, proclamó su verdadera identidad. Su porte real se hizo evidente, la ropa mojada y la suciedad en su rostro no pudieron empañar su presencia real. «Y ahí va», murmuró Aldril, prediciendo la conversación que seguiría y el mejor trato que recibirían los enanos. Se mantuvo oculto con Tauriel, evitando llamar la atención sobre el título de Thorin. Después de todo, era extremadamente raro ver a un elfo con un enano, y la presencia de Tauriel solo traería más preguntas que Aldril deseaba evitar. Era tarde por la noche y la situación se había desarrollado como Aldril había predicho. A diferencia de lo que recordaba, el gobernador no cuestionó el título de Thorin como rey bajo la montaña. Era bien sabido que ni los elfos ni los enanos jugarían ni mentirían acerca del título de rey. Al poco tiempo, Aldril y Tauriel se reunieron con el resto del grupo, y fueron recibidos con sorpresa y curiosidad. Sin embargo, las preguntas que Aldril esperaba no surgieron. Todos parecían tener miedo de acercarse a ellos, ya fuera por la presencia intimidante de Aldril o por miedo a la inusual belleza de Tauriel, él no lo sabía. Mientras el grupo de enanos era llevado a un banquete digno de reyes, Aldril, junto con Tauriel y Bilbo, fueron escoltados a habitaciones finamente amuebladas en la mansión del gobernador. Los habían invitado a unirse a los enanos, pero declinaron. Aldril estaba mentalmente agotada y, dado que Tauriel solo se sentía cómoda con Aldril, ella también se negó, aunque nadie se molestó en preguntarle. Acostado en la cama, ignoró la excesiva decoración, ya que no era interesante de admirar. Después de pasar tiempo en dos reinos élficos, las estructuras y decoraciones humanas pasaron a un segundo plano. Acomodándose en la gran cama, se permitió examinar su sistema. Lo que le llamó la atención fue la exploración del mundo, que había aumentado significativamente. Sin embargo, no fue suficiente para ganar recompensas. Exploración mundial. 8,5% 1. Sus puntos de atributo, por otro lado, eran otra historia. Una gran cantidad de ellos se encontraban allí, todo debido a las arañas y orcos que había matado en el camino, particularmente a ese bastardo Borg, cuyo recuerdo todavía le hacía apretar los puños con frustración y rabia. Puntos de atributo. 20. Sin perder tiempo, los invirtió todos en sus estadísticas. Pronto se enfrentaría a ese dragón y no había duda de que necesitaba volverse más fuerte, incluso si eso significaba usar todos sus puntos de atributo. Fuerza LB2, Fuerza LB3. Constitución LB2, Constitución LB3. Agilidad LB2, Agilidad LB3. Mentalidad LB2, Mentalidad LB3. Puntos de atributo. 0. Una fuerza sin igual recorrió su cuerpo, brindándole consuelo y poder. Si no fuera por su deseo de descansar, se habría levantado para probar su nueva fuerza. Se sentía renovado, incluso el agotamiento mental había desaparecido. Sin embargo, como en todos los casos, su subconsciente le instaba a dormir. Esperaba que con su nueva fuerza, volviera a tener esos sueños en los que le enseñaban las habilidades que había adquirido. Con eso en mente, se dejó llevar al mundo de los sueños. El sueño de Aldril. Allí, en un campo lleno de flores y árboles grandes, estaba sentada una mujer sobre una roca. Su armadura dorada brillaba a la luz del sol, y la atmósfera pacífica le traía una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Su cabello rojizo caía en cascada por su espalda y su piel pálida irradiaba nobleza. Era una belleza que podía rivalizar incluso con la más bella de las elfas.
Sus párpados se abrieron como si sintiera algo y sus ojos dorados se posaron en la figura que estaba lista para enseñar. 2. Te tomaste tu tiempo, dijo con calma, poniéndose de pie, dejando al descubierto su gran altura y su inigualable belleza. Aldril quedó atónito ante la mujer. Sus ojos se abrieron de par en par al verla levantarse con gracia y colocarse un casco de valquiria alada en la cabeza. Su voz, magnética y rebosante de poder, resonó. Soy Malenia, espada de Miquella, y estoy aquí para guiarte. 11. Punto de vista general. El sueño de Aldril. Malenia se encontraba ante él, una visión majestuosa que parecía desafiar la lógica misma. Su forma natural de moverse era una forma de arte, cada paso era una danza que resonaba con la fuerza del viento. El sol iluminaba su cabello rojizo, que brillaba como llamas danzantes, y su piel brillaba con un resplandor casi etéreo. Aldril la observaba, entre la admiración y el miedo. Aquellos ojos de pupilas doradas brillaban como dos soles llameantes, capaces de intimidar incluso a los más valientes. En su presencia, se sentía insignificante, como una sombra apenas capaz de captar la esencia de su magnificencia. Un solo alguien con el poder de derribar lo divino se había enfrentado a ella, la primera y última derrota que había sufrido la imbatible semidiosa. Ahora, aquella mujer que una vez ostentó el título de la más fuerte había venido a enseñarle. No mentiría. Se sentía emocionado, exultante, torrentes de emociones surgían por todo su ser, ¿y quién no sentiría lo mismo? Solo un tonto no desearía aprender de la más fuerte y sabia. 4. Levante la posición, dijo con un suave golpecito con la mano. Mantenga la velocidad y el poder fugaz que prevalecerán con la estocada. Su imponente figura la hacía parecer una madre que le enseñaba a su pequeño hijo a manejar una espada. La falta de acondicionamiento físico al utilizar esos movimientos letales y elegantes no se notaba por ninguna parte. Sus estadísticas mejoradas habían incrementado significativamente su condición física y mental. Eres demasiado torpe con tus pies, añadió Malenia, con la mirada fija en el rostro estoico de Aldril. Recuerda, tienes que ser rápido. No dudes en tus movimientos, por patéticos que parezcan, lo que importa es que sean letales para tus oponentes. No habló, no se sentía con derecho a hacerlo en ese momento. Había optado por seguir todas sus recomendaciones al pie de la letra. Aldril lo sabía, no era momento para distracciones. Se acercaba un enfrentamiento y tenía que estar preparado. 1. Tu concentración es admirable, asintió Malenia, satisfecha. Sus hermosos rasgos eran sorprendentes, sin ningún signo de la maldición de la podredumbre en ninguna parte. Ahora presta atención, dijo mientras Aldril dejaba de seguirla con su espada y se concentraba por completo en el siguiente movimiento de Malenia. Como si el concepto de gravedad no se aplicara a ella, Malenia flotó unos metros en el aire, su cuerpo curvado en una posición similar a la de un baile, un brazo levantado hacia su pecho y su espada sostenida al lado de su cuello. 1. Corte, corte, corte. Aquella danza mortal se exhibió en todo su esplendor, más bella, más poderosa, más letal. Todo indicaba que la recuperación de sus miembros y la eliminación de su maldición le habían permitido mostrar su verdadera fuerza. Esas aspas de viento se extendieron en un círculo fugaz y cualquier inocente que quedara atrapado en esa danza sería cortado en finas capas. La danza continuó con otro movimiento de su cuerpo, sus movimientos tan gráciles como los de una mariposa revoloteando en el delicado viento, pero tan peligrosos como un viento huracanado, uno que destruiría todo a su paso. Esta danza la heredé de mi maestro, dijo, dándose la vuelta y aterrizando suavemente. Las flores que la rodeaban permanecieron inmóviles, como si aquellas aspas de viento no fueran más que una suave brisa que las agitaba. Este baile tiene mi toque personal, continuó, caminando lentamente hacia Aldril. Ahora, tú lo heredarás, dijo. De ti dependerá si incorporas tu propio estilo en él. Todo a su alrededor empezó a desdibujarse, señal ferviente de que el sueño estaba llegando a su fin. Consciente de ello, Aldril se inclinó respetuosamente, dando pasos tranquilos hacia ella. Con delicadeza, tomó su mano entre las suyas y con un gesto caballeroso la llevó a sus labios, dándole un suave beso. Gracias, milady, dijo respetuosamente. No bromeaba, ella era la única persona que había despertado en él tales sentimientos de admiración y respeto. Malenia aceptó claramente el gesto de Aldril. Después de todo, él sería su alumno y ella su maestra. Esta no será la última vez que nos veamos, agregó, lo que provocó que Aldril levantara la vista sorprendido, solo para quedar hipnotizado por su sonrisa.
Todavía eres demasiado débil. Hay muchas más cosas que necesito enseñarte, finalizó. Su figura comenzó a desvanecerse poco a poco y Aldril dio un paso atrás, admirando su imponente presencia. Sin duda, era el maestro más fuerte que había tenido y reflexionó que solo ahora, con su nueva fuerza, era digno de ser guiado por alguien como Malenia. Sus penetrantes ojos dorados se clavaron en los de él y, con una voz fugaz llena de seriedad, pronunció las palabras que lo marcarían por el resto de su viaje. El título del invencible, el que nunca ha sido derrotado, recaerá sobre ti. No me decepciones. Con Tauriel. No era el mejor momento para la bella elfa. Por más gracia que tuviera no podía escapar del mundo onírico que la atormentaba. Lo que había comenzado de forma pacífica, como un sueño natural, si es que existía algo así para los elfos, pronto tomó un giro más oscuro. Al igual que los humanos, ellos también poseían el don de los sueños, pero... ¡qué cruel sorpresa cuando esos sueños podían convertirse en premoniciones! Tal como ahora, cuando se encontraba en la ciudad del lago, la lúgubre ciudad de madera desgastada y niebla que oscurecía todo a su paso. Pero esta vez, la ciudad no era como la había visto antes. No, ahora estaba envuelta en llamas. Había cuerpos carbonizados apilados por todas partes. La ciudad, que antes era fría, ahora era un infierno en llamas. El fuego devoraba todo a su paso y el calor opresivo le golpeaba el rostro. Podía oír los gritos de los pocos supervivientes pidiendo ayuda. Auge. Un sonido ensordecedor estalló cerca de ella, levantando nubes de ceniza que le nublaron la visión momentáneamente. Las llamas en la zona del impacto se extinguieron, apagadas por la fuerza de la explosión. Observó horrorizada cómo una figura enorme se alzaba lentamente de entre la destrucción. En sus pupilas se reflejaba la enorme forma de una bestia reptil que emergía del caos, con su piel rojiza y escamosa manchada de ceniza y sangre goteando de su cuerpo. Las alas de la bestia, que deberían haberla transportado majestuosamente por el aire, estaban destrozadas y destrozadas. Miserable. Te quemaré hasta que no quede nada. Escuchó a la bestia rugir. Lo reconoció por las pinturas, no era otro que el abominable dragón Smaug. ¿Pero con quién estaba hablando? Se preguntó. Intenta si puedes, patético lagarto, escuchó otra voz a lo lejos. Tauriel se giró en su dirección y allí, en lo alto del campanario, estaba el hombre que hacía que su corazón se acelerara. Aldril estaba allí de pie, con la sangre corriendo por su cabeza y una sonrisa, de locura. No, no era eso, una sonrisa de pura euforía en su rostro. Espero que esta vez no corras como un cobarde, como lo hiciste con mi madre, añadió Aldril. Tauriel dio un paso atrás, aturdida por la escena que tenía ante sí. Quedaría grabada para siempre en su subconsciente. El temible Smaug, con su rostro de reptil contorsionado en una furia palpable, se alzaba sobre la ciudad. La enorme presión que emanaba de ambos combatientes la aplastaba. Apenas podía respirar, sintiéndose completamente insignificante. Un pensamiento cruzó por su mente mientras presenciaba la escena. Solo estaría en el camino de esta pelea. Te mataré, miserable ser inferior. Oyó rugir al dragón, que arrojó su enorme cuerpo hacia Aldril. En respuesta, Aldril saltó al aire, con ambas espadas brillando bajo la noche estrellada. El choque era inminente. Sin embargo, la siguiente escena se desvaneció y el tormentoso sueño comenzó a desdibujarse. Tauriel se despertó sobresaltada, con un sudor frío recorriendo las curvas de su hermoso cuerpo y el corazón acelerado. Debo salvar a la gente de este pueblo, murmuró. El sueño había sido una señal, un sueño profético, como solía decir su madre, un don que solo poseían unos pocos elfos. Este era un mensaje. Tenía que salvar tantas vidas como fuera posible. Tendría que hablar con Aldril, informar a Legolas, tendrían que trasladar a la gente de este pueblo. La ciudad que se convertiría en el campo de batalla de Aldril. Punto de vista general. Aldril. Ahora me toca a mí ostentar el título de nunca haber sido derrotado, murmuró, recuperándose de aquel sueño que tanto lo había agotado. Sí, a diferencia de aquellos que pasaban como una fresca brisa de primavera, este sueño le traía muchos beneficios, así como un cansancio extremo que lo hacía estremecer ante cualquier movimiento brusco. Tenía que levantarse a pesar del dolor. Hoy era el día en que partirían hacia Erebor. Hoy sería el día en que conocería a aquel afable dragón al que tanto temían los enanos y los ancianos que aún recordaban a semejante criatura surcando el vasto cielo en busca de su presa. Erebor se encontraba a mediodía de viaje, por lo que debían partir temprano. Thorin mencionó antes de irse a dormir que no quería perder mucho tiempo en la ciudad.
A petición de los enanos, se habían quedado ese día en la ciudad del lago, disfrutando de los placeres de un buen banquete. Se puso de pie a pesar del dolor en su cuerpo y la constante urgencia de su subconsciente de quedarse en la cama más tiempo, saboreando las delicias de la postergación. Pero su voluntad inquebrantable le permitió luchar contra ese pensamiento. ¡Puaj! Con dolor, estiró su cansado cuerpo, que clamaba por más descanso. Sin embargo, la piedra élfica firmemente atada alrededor de su pecho comenzó a actuar. Con un tenue resplandor verde, como si la naturaleza misma se estuviera manifestando en persona, abrasándolo con su calor, el cuerpo de Aldril comenzó a recuperarse progresivamente con cada segundo que pasaba. Calculó que al mediodía estaría en óptimas condiciones, no era como si nada fuera a pasar en ese tiempo, el propio destino le permitiría descansar. Toc toc. El suave sonido de alguien llamando a su puerta lo sacó de su aparente ensoñación. Frunciendo el ceño ligeramente, sintió curiosidad. ¿Quién lo visitaría tan temprano en la mañana? Pensó. ¿Quién es? Preguntó. Tauriel, escuchó. Reconoció rápidamente esa dulce voz femenina. No mentiría, le intrigaba que ella fuera a buscarlo tan temprano por la mañana. No le dio demasiada importancia y se dirigió a la puerta, abriéndola, solo para sorprenderse por el estado de Tauriel. Allí, de pie frente a él, estaba la elfa pelirroja que tan a menudo aceleraba su corazón, pero en ese momento, su belleza estaba ensombrecida por el ceño fruncido y la profunda preocupación evidente en sus ojos. Esto lo dejó perplejo y un poco temeroso de que algo hubiera sucedido, pero sería imposible que alguien pudiera hacerle daño en ese lugar. Tauriel era demasiado fuerte para los guerreros humanos, un testimonio de la gran fuerza que poseían los elfos. No era como en sus recuerdos, donde eran fácilmente asesinados por un simple orco. ¡No! Había presenciado cómo solo 2 elfos derrotaron fácilmente a más de 20 orcos en el ataque que se cobró la vida de uno de sus queridos amigos. Había aprendido, por susurros, que los elfos eran aterradores en combate. Necesitaban abrumarnos en número para matar a uno de los nuestros, escuchó decir a Glorfindel en una de esas conversaciones. Rápidamente descartó la idea de que alguien la hubiera lastimado. Esos ojos verdes profundos lo miraron con afecto y preocupación. Sin querer pensar más en el tema, fue directo al grano. ¿Pasa algo, Tauriel? Preguntó, genuinamente preocupado, un gesto que le valió una pequeña sonrisa del elfo, quien asintió ante su pregunta. Tenemos que hablar, dijo. Tuve una visión de lo que está por venir, palabras que inmediatamente captaron la atención de Aldril, lo que lo impulsó a adoptar una actitud más seria. Pasa, dijo, haciéndose a un lado para que Tauriel entrara. ¿Qué viste en esa visión? Preguntó, yendo directo al grano. No era momento de alargar las cosas. Estaban a punto de irse y él necesitaba abordar esto rápidamente. Fuego, muerte y tú, junto al dragón. La casa del bardo. Son unos completos idiotas. Rugió Bart furioso. Se arrepentía de haber traído a esos enanos. ¿Quién podría haber imaginado que entre ellos estaba el heredero al trono de Erebor? Sabía mejor que nadie que ese dragón maldito seguía con vida. Se aferró fervientemente a la flecha negra, guardándola como salvaguarda. Ahora, tendría que usarla contra el inminente ataque del dragón. ¿De verdad creían que los enanos podían matar al dragón, probablemente el más grande que aún vive? No era un ingenuo. Un ejército de esos enanos no le había dejado ni un solo rasguño. ¿3 enanos harían alguna diferencia? Pensó, sacudiendo la cabeza con total decepción. 3, el rey ha vuelto. Por fin tendremos oro y nuestras vidas mejorarán, dijo el gobernador, una completa tontería. Muerte y fuego es lo que traerán, pensó Bard al recordar esas palabras. Sin embargo, era comprensible que los ciudadanos se sintieran tentados por tan dulces promesas. Para ellos, Thorin era como un manantial desbordante en medio de su desierto. Obtener oro a cambio de ayudar al rey bajo la montaña era una esperanza para los necesitados, y Bard podía entenderlo. Podría haber hecho lo mismo si no supiera de la presencia del dragón. Son solo leyendas, dijeron los jóvenes cuando mencionó al dragón. ¿Quieres impedir que esta gente consiga oro? Preguntó Alfrid, burlándose de la negativa de Bard a ayudar a los enanos. Ciudadanos de la ciudad del lago, ahora podéis ver el verdadero rostro de Bard. Gritó Alfrid con fervor, manchando la reputación de Bard. La gente, atraída por la promesa de oro gratis, lo abandonó. Maldiciones y rechazos resonaron en aquel lugar. No importaba si Bard había sido un buen hombre, qué buen hombre era Bard.
Pero aquella gente ingrata se había dejado cegar por la promesa de riqueza. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos por la pérdida de circulación sanguínea. El recuerdo de esa noche lo perseguía. Eran unos desagradecidos, unos tontos, pero eran personas que morirían si él no actuaba. Su deber le decía que tenía que salvarlos. Era descendiente de Girión, señor de Dale. Tenía una deuda que saldar con aquellos que descendían del valle antaño próspero. Confío en que los mantendrás a salvo, le dijo al elfo elegantemente vestido. Legolas era una bendición en esos momentos. Bart necesitaba mantener a sus hijos a salvo, y la única forma de hacerlo era pidiendo la ayuda del príncipe elfo. Lo haré, señor Bart. No se preocupe, no correrán ningún peligro en el reino de mi padre, respondió Legolas. Padre. Quiero quedarme y defender la ciudad contigo. Gritó su hijo. Todos sabían por Bart qué consecuencias se producirían si el dragón se despertaba. El hijo de ese aventurero está con los enanos, había dicho Legolas, pero Bart prefirió ser cauteloso y garantizar la seguridad de sus hijos. ¡No! Tienes que quedarte con tus hermanas. Debes protegerlas, respondió Bart, silenciando a su hijo, que inclinó la cabeza con resignación. Toc toc. El sonido de alguien golpeando a su puerta interrumpió la acalorada discusión. Vete, dijo Bart con frustración, pensando que eran esos jóvenes tontos que se burlaban de él por el supuesto dragón. Toc toc. Sin embargo, los golpes persistían. Con el ceño fruncido, Bart se acercó a la puerta, solo para llevarse una gran sorpresa al ver a la elfa pelirroja acompañando al hijo de aquel aventurero. Sin mirarla dos veces, notó cómo ella concentraba toda su atención en Legolas. ¿Qué pasa, Tauriel? Preguntó Legolas con urgencia, moviéndose rápidamente hacia la puerta. Si había venido, era por algo muy importante. No hay tiempo. Tenemos que sacar a esta gente de aquí, o lo único que les espera será fuego y muerte. Punto de vista general. La casa del bardo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Legolas, desconcertado. ¿Tuviste una visión? No era ajeno a ese tipo de sucesos. A lo largo de los años, su madre había predicho muchos acontecimientos futuros, permitiendo a los elfos del bosque negro evitar el peligro y emboscar a las arañas o a los orcos que se aventuraban demasiado lejos. Sí, confirmó Tauriel. No tenemos mucho tiempo. Necesitamos sacar a la gente de esta ciudad, dijo con urgencia. A su lado, Bart frunció el ceño profundamente. ¿Visiones? Se preguntó. Su padre había mencionado una vez que algunos elfos nacían con el don de prever los acontecimientos futuros. Ahora, oír a Tauriel afirmar que había tenido una visión en la que los habitantes del pueblo morían lo llenó de un profundo miedo, que se reflejó en su interrupción de la conversación. ¿Qué viste? A Tauriel no le gustaban las interrupciones, pero como elfa comprensiva, no mostraba desagrado ni enojo. En cambio, con su expresión estoica natural, miraba fijamente al hombre que había ayudado a los enanos y, aparentemente, alguien que le agradaba a Aldril. Vi al dragón Smaug quemando la ciudad, respondió ella, haciendo que el rostro de Bart palideciera. Sus instintos habían estado en lo cierto. No se había equivocado al ser cauteloso con sus hijos. Ahora estaba seguro de que esos enanos despertarían al dragón y masacrarían a la ingenua gente de la ciudad del lago. Maldita sea. Tenemos que detener a esos estúpidos enanos. Gritó con frustración, preparándose rápidamente para abandonar su destartalada casa, solo para ser detenido por la voz indiferente de Tauriel. Ya se han ido. Perseguirlos es inútil, dijo. Sabía que enfrentarse al dragón era una locura, pero lo había visto en su visión, fuego, destrucción, y allí, de pie, valientemente y sin miedo, Aldril se enfrentó al dragón de frente, sin dudas ni miedo en sus ojos, solo emoción. ¿Era porque su adrenalina alimentaba esa emoción? No lo sabía, ni importaba. La desesperación de Bard ante la mención de la partida de los enanos fue notada por Legolas, quien rápidamente intercambió una mirada con Tauriel, lo cual ella comprendió de inmediato. Al darse la vuelta, notó los ojos desesperados de Sigrid y, con determinación, salió de la casa de Bard. ¿A dónde vas? Legolas. Gritó Sigrid con miedo. Debo hablar con el gobernador de esta ciudad, dijo, deteniéndose en la puerta. Tauriel te llevará al reino de mi padre, continuó, captando su atención, a lo que ella asintió. Sí, los llevaré, reiteró. Pediré ayuda al rey. Necesitaremos un lugar donde mantener a salvo a toda la gente que quiera venir con nosotros. El rey bajó la montaña. El rey de la piedra tallada, el señor de las fuentes de plata, regresará a su tierra. Cantaron, acompañados de gritos, bailes, música de arpas y violines. Fue verdaderamente una despedida digna de un rey.
Aquella canción, aunque incompleta, fue cantada con alegría, y era tan antigua que ni siquiera los ancianos la recordaban por completo. ¡Qué gran despedida! Dijeron Philly y Killy, y era verdad. Hacía mucho tiempo que estas personas no demostraban tanta alegría. Ni siquiera los mayores recordaban que se hubiera producido una celebración tan incomparable. Alimentos, pétalos, rosas y flores fueron repartidos por los hombres del gobernador, quienes, con bastante astucia, aprovecharon la situación para mejorar la imagen del hombre. Con la promesa de Thorin Escudo de Roble, el oro que se repartiera por su cooperación se dividiría equitativamente. Cada persona recibiría 2 piezas de oro, y todo el resto iría a parar a él, el gobernador de esta ciudad. ¡Qué idea tan despreciable!, dirían quienes lo conocían. ¿Pero qué podrían hacer los demás si él se quedaba con el oro? Era una mañana como ninguna otra. Les habían proporcionado un barco para su partida. La multitud parecía no haber dormido. Temprano por la mañana, acudieron a despedirse de ellos. Estos enanos no estaban acostumbrados a recibir ese tipo de favores. Sus experiencias pasadas con los humanos eran limitadas, tal vez 1 o 2 trabajos de herrería, pero nada más. Ahora, ser despedidos como héroes les trajo una sensación muy diferente. Su habitual experiencia de desdén por parte de otras razas parecía haber desaparecido esa mañana. Al pasar por cada casa, las familias estaban allí, celebrando y despidiéndose de ellos con gracia. Oh, valientes héroes, alzad vuestras voces. La llama ardiente caerá hoy. Con astucia y valor surgió la esperanza, a la sombra del dragón llegará la libertad. Nuevas canciones resonaban con cada golpe de los remos, canciones sobre la caída de ese infame dragón, inspiradas por aquellos tan viejos que recordaban la época del dragón. Y eran tan ancianos que apenas podían mantenerse en pie, con la esperanza de que los héroes enanos, como los llamaban los más jóvenes, derrotaran al dragón. Estas nuevas canciones fueron transmitidas a sus nietos, y se propagaron de boca en boca por toda la ciudad del lago. ¿Esas canciones serán para Aldril?, murmuraron los enanos, especialmente Killy, Philly y Nori, que, al ser los más jóvenes, eran los más animados del grupo. Claro que son para Aldril, afirmó jovialmente Glóin. Para los forasteros, el alegre comportamiento de los enanos podría haberles hecho olvidar la pérdida de Bombur. Pero qué ingenuos. Estos enanos estaban de luto, aunque la promesa hecha al difunto los hacía actuar con alegría, tratando de reprimir una tristeza que sería inapropiada para el momento. El mencionado, Aldril, permaneció estoico. Había oído las canciones y visto la alegría radiante de los habitantes del pueblo. No estaba ni feliz ni alegre. Se mantuvo concentrado, decidido. Con cada golpe del remo, su corazón se aceleraba. La visión de Tauriel había mostrado que Smaug de alguna manera terminaría destruyendo la ciudad del lago. En esa visión, no había podido detenerlo en Erebor. No era culpa suya por mantenerse concentrado, aunque eso lo hiciera parecer extraño a los enanos más bulliciosos. Solo los más experimentados entendían lo que tenía en mente. Thorin y Balin no hicieron ningún comentario. En cambio, miraron a Aldril con admiración. Su presencia evocaba fuerza y peligro. Solo los más experimentados podían percibirlo y, por suerte, eran solo ellos. De lo contrario, los más jóvenes y menos experimentados estarían llorando de miedo ante el aura poderosa de Aldril, una que había crecido como un mar embravecido después de su lección con Malenia. Cada remada les producía expectación a los enanos, cada palada los acercaba más a casa. Después de más de 4 horas de remar y soportar el dolor muscular, su recompensa llegó cuando finalmente se disipó la niebla. Allí, grandiosa, imponente y gloriosa como la recordaban los mayores, se alzaba su hogar. Allí estaba la montaña solitaria. ¡Qué espectacular!, exclamó Nori asombrado. Por el gran Aule. Es demasiado hermoso, murmuró Killy, atónito. ¿Es esta la montaña solitaria, tío?, preguntó Philly con una sonrisa radiante. Sí, confirmó Thorin, admirando la montaña solitaria, perdido por unos segundos en sus recuerdos. Estaban cerca. Su viaje pronto llegaría a su fin. Con expresión renovada, se permitió una leve sonrisa. Atracaremos pronto, dijo. Prepárense para desembarcar. Bosque Negro. Querida, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Aldril?, preguntó Talwen confundida, y realmente lo estaba. Su querida hija estaba de pie junto a la joven humana que había robado el corazón de su hijo, acompañada por otros 2 humanos que supuso eran sus hermanos. Madre, he venido en busca de ayuda, dijo Tauriel directamente, con expresión preocupada.
He tenido una visión, y en ella, toda la gente de esa ciudad muere bajo el fuego del dragón, explicó sin darle tiempo a Taluen a responder. Ese lugar será el campo de batalla de Aldril, y tenemos que salvar a esta gente, continuó, con urgencia en su voz. Muy bien, Taluen no se negó a ayudar. Aunque su relación con los humanos era principalmente comercial, ellos también eran creación del Gran Eru, y su moral no le permitiría dejar que la gente de esa ciudad del lago se enfrentara sola a semejante peligro. Además, se tomaba las visiones muy en serio, un rasgo que Tauriel también tenía, tal vez debido a su verdadera madre. Ella no lo sabía, ni tampoco importaba. Ve, informa a mi esposo, ordenó a la escolta elfa que le había contado sobre el regreso de su hija. ¿Dónde está tu hermano, querida? Mirando a su alrededor, Taluen no pudo encontrar a su hijo, quien asumió que estaría con la joven humana si su presencia no indicaba lo contrario. Fue a hablar con el gobernador de esa ciudad, explicó Tauriel. Fue a advertirle sobre el inminente ataque del dragón. Menos 12 horas después. ¿Están todos aquí?, preguntó Tauriel incrédulo. Había muy poca gente que hubiera hecho caso a la advertencia, en su mayoría familias llenas de niños y ancianos, con algunos adultos jóvenes que acompañaban a regañadientes a sus parientes. Sí, los demás no hicieron caso de mi advertencia, comentó Legolas con igual frustración. El pequeño grupo apenas contaba con 200 miembros, pero ya no era asunto suyo. Aquellos ignorantes sufrirían las consecuencias de haber tomado la advertencia tan a la ligera. Habían sido tan escépticos que no se atrevieron a creer a un elfo, uno que se decía que solo decía la verdad. Es solo una leyenda. Nuestros héroes enanos lo matarán si realmente hay un dragón, dijeron en su ingenuidad. No tenían idea del miedo que podía invocar un dragón, y mucho menos el dragón más grande de la Tierra Media. Oremos a los Valar para que no todos perezcan, dijo Taluen desde su lado. Habían establecido a quienes les creían cerca del reino élfico, en un lugar alejado de la ciudad, protegidos por las vides imbuidas con la bendición de los Vala Yavanna, cortesía de Taluen. ¿Qué es eso? En la oscuridad de la noche, en la que aún se oían los cantos y la música de la ciudad del lago, se divisó una figura apenas visible en el cielo. Se habían tomado su tiempo para trasladar a la gente y ahora la oscuridad había ocupado por completo la luz del día. Parece un pajarito, comentó una niña, que fue escuchada por sus familiares, quienes alzaron la vista y sintieron pánico ante la inmensa figura. Incluso desde esa distancia, su magnificencia era innegable. Ha comenzado. En algún momento, Finduilas apareció junto a Taluen, sorprendiendo tanto a Legolas como a Tauriel, quienes no habían sentido su llegada. ¿Qué ha comenzado?, preguntó Legolas confundido, solo para que su pregunta fuera respondida por el grito de uno de los refugiados. ¡Un dragón! El grito hizo callar de inmediato al resto de los refugiados, quienes alzaron la vista y vieron al temible dragón acercándose a su amada ciudad. El pánico se apoderó de ellos, pero en ese momento se escuchó una voz majestuosa y tranquilizadora. Silencio. Aquí estáis a salvo. La voz magnética y magnífica de Taluen calmó la agitación de los refugiados. Tranquilizados por una voz tan hermosa, dejaron de gritar. No vieron la figura de la mujer elfa, pero solo por su voz, pudieron saber que era una belleza incomparable, una verdadera obra de arte. Pero pobres de ellos, porque no podían admirar la gracia de Taluen, una elfa Vanya, conocida entre los Eldar como la más bella de todas las creaciones de Eru. Ahora que la multitud estaba tranquila, Taluen y los demás observaron con una mezcla de miedo y nerviosismo cómo el dragón se sacudía salvajemente en el aire. Se podía ver la figura borrosa de un hombre sobre su espalda. Finduilas, al lado de Taluen, observaba las figuras con miedo y esperanza. Con las manos entrelazadas en señal de oración, murmuraba palabras que hicieron que Tauriel y Legolas abrieran los ojos y prestaran más atención. El contendiente por la existencia más fuerte de la Tierra Media vs el dragón más grande de la Tierra Media. Ella susurró. Una de las mayores batallas de esta era había comenzado. 1.